bendiga, mis amados, de este cantón, El Triunfo. Maravilloso nombre que se le llegó a poner en algún momento dado, y lo consideramos como en gran bendición. No es en vano que se llame El Triunfo, que se lo denomine de esa manera. Y consideramos la bendición de Dios no solamente para este cantón en el cual muchas personas nos encontramos habitando, paseando, conociendo, a lo cerca, a lo lejos. Y también designamos bendición para países cercanos, para países que se encuentran a distancia de este cantón que pertenece al país de Ecuador. Que Dios bendiga en gran manera a todos los habitantes de este país y de las naciones enteras. En este momento vamos a considerar un tema que está dando mucho que hablar, que provoca debates en opiniones diferentes. Pero antes de considerar este tema, que no tiene que ver al 100% en lo espiritual, pero que sí nos afecta a muchos en esta sociedad y que en sí demanda un consejo de parte de Dios, demanda tener conocimiento espiritual, y es lo que vamos a realizar ahora. Vamos a compartir la palabra de Dios, enfocándonos en este tema que está afectando a la sociedad, como muchos temas más, pero que siempre tendremos justamente esa palabra que Dios nos da, que representa la vida eterna, que representa la solución a ciertos problemas. Pero no vamos a seguir continuando sin antes considerar la presencia de Papá Dios, la guía de su Santo Espíritu, y lo vamos a hacer mediante la oración. ¿Ustedes están acostumbrados a orar? ¿Lo han hecho en este día? ¿Lo han hecho en algún momento de su vida? Le invito a que considere esa actividad, esa actitud, esa disciplina en su vida. Mantengan una comunión cercana con Papito Dios, y no lejana, no distante. No se mantenga indiferente al llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros mientras tengamos la oportunidad con la vida que Dios, que Papá Dios nos ofrece, y la cual muchos de nosotros la disfrutamos, pero no todos la disfrutamos conforme la voluntad de Papá Dios, sino a nuestro propio propósito. Y muchas veces nuestro propósito, muchas veces nuestro pensar, nuestra manera de disciplinarnos, de habitar en nuestra propia vida, está lejana de Dios y no cerca. Por eso es importante considerar a Papito Dios en cada momento de nuestra vida. Así que continúen conmigo y acompáñenme en un momento de oración, haciendo ese énfasis, dándole la invitación a Papito Dios, no solo a nuestra vida, sino en todo lugar donde nos encontremos. Escuchar lo que dice la palabra de Dios, que es importante considerar su presencia a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar. Papito Dios, bendito y alabado sea su nombre. Una vez más estamos aquí para poder exponer su palabra. En este momento, este tema que voy a enfocar, Señor mi Dios, no se trata directamente de usted, pero sí tiene que ver con usted. Tiene que ver con el mensaje, la advertencia, la alerta que ya nos ha dado desde tiempos remotos, y que muchos de nosotros de pronto ni siquiera lo hemos considerado. Perdónenos, Señor, si lo hemos ignorado. Oh Dios altísimo, Yahvé Jireh, Rosa de Sarón, lirio de los valles, hágase presente en este momento y
enfocar lo que dice su palabra. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Por eso quiero, Señor mi Dios, que haga presente en este momento y que me dirija en todo lo que voy a enfocar en este tema especial. Que el entendimiento de cada uno de nosotros sea abierto, que su palabra sea plasmada y no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Que el Señor mi Dios, nuestros oídos no se hagan los sordos, sino que estén abiertos, porque la fe viene por el oír la palabra del Dios viviente. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias por hacerse presente y por acompañarme en este enfoque espiritual. Gracias, mis amados, mis amigos, mi familia, en la fe, en la sangre y como lo quiera considerar. En este momento vamos a continuar con este tema que está dando mucho que hablar. Este tema que se ha tornado un poco polémico y en la actualidad, aunque tiene sus inicios hace años atrás, está enfocado en mayor cavidad y tiene que ver con los llamados Saurians, porque es así como se pronuncia, Saurians o Terians, como se escribe. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se involucraron en este equipo? Mucha gente, muchos jóvenes hoy en día, y está la noticia que va y viene en cada una de las redes sociales, cercano, lejano de ustedes, de nosotros, y afecta a nuestra sociedad. Y no nos podemos quedar atrás, nosotros los portadores de la palabra de Dios, no nos podemos quedar atrás. No vamos a dar una opinión más, sino una alerta que ya viene desde años atrás, e incluso hace poco, en los años 90, donde también se hizo un enfoque, un poco menos del volumen de ahora, un poco menos. Más sin embargo, tiene sus inicios hace muchos años atrás. Y quiero considerar la historia de alguien que tuvo un cargo especial, que gobernó una nación llamada Babilonia, y fue un rey que también llegó a estar en esa condición, de los cuales muchos de nosotros ya estamos avisados e informados, y a muchos también hasta por la curiosidad personal busca saber de qué se está tratando. Y es importante considerar el mensaje de Dios para esta situación que está afectando. Quiero que ustedes consideren conmigo el libro de vida. Ese libro que uno no lo puede dejar a un lado, que uno no lo puede ignorar. Este libro maravilloso que es el libro completo. No solamente habla de historia, también habla de geografía, también habla de urbanidad. Es decir, la conducta humana. Pero hoy en día vamos a tener que tratar la conducta animal, porque de eso se trata. Es justamente el enfoque de este nombre, de este sustantivo, de este apelativo, que los Terians es justamente personas que han considerado no solamente enfocarse con la identidad de un animal, sino con la actitud del mismo. Pero vamos a enfocarnos en resumen lo que pasó hace muchos años atrás, antes que Jesucristo viniera por primera vez. ¿Me acompañan? En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Por eso digo que está a años remotos. Y que este hombre, en resumen, siendo rey de Babilonia, un hombre que tenía su estatura, no solo en lo físico, no solo en lo económico, sino también en su orgullo. Porque es que el orgullo también tiene un porte, también tiene una estatura, y que es mayor que la mía en lo físico. Hablando de una manera singular. Consideremos por favor el libro de Daniel en el capítulo 4. Acompáñenme por favor
Tomen esa práctica especial con la palabra de Dios que nos instruye y que muchas veces, muchas personas, valga la redundancia, terminan considerando lectura media vaga en otros asuntos. Pero le animo a que considere la palabra de Dios que nos instruye a todos. Tiene como preámbulo la locura del rey Nabucodonosor, y como es bastante larga la historia, quiero considerar solo unos que otros versículos, enfocándonos en el mensaje que nos quiere dar. Y leemos la palabra de Papito Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mira cómo él confiesa al principio antes de contar su propia historia, y eso lo dejó registrado de una manera personal, como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación. Y ese es justamente el agradecimiento de aquel hombre que lo dejó escrito en esta palabra, dando testimonio del agradecimiento por la labor que Dios ha hecho en él en su momento que Dios le otorgó vida. Y aquí viene lo siguiente: yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche, estando yo acostado, tuve un sueño que me espantó, y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia, para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia, y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último, se presentó Daniel, llamado Belsasar, en honor a mi Dios. Es que este varón había cogido hasta un siervo del Dios Altísimo y se creía tan dueño hasta de las personas que le llegó a cambiar el nombre de aquel varón de Dios. Pero ese varón de Dios, muy humilde, muy cauto, dejó que aquel varón sea gobernando hasta donde se pudiera realizar, hasta donde pudiera llevarle su mando. Y él dijo de esta manera. Por último se presentó Daniel, llamado también Belsasar, en honor a mi Dios, y cuya vida está guiada por el Espíritu de Dios Santo. Y yo le conté mi sueño. Y aquí hacemos un resumen. Aquel rey le llegó a contar el sueño que le provocó terror a este varón, a este rey. Y terminó contándole para ver si de pronto este varón Daniel, siervo del Dios Altísimo, le daba algún significado. Entonces vino Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido ni por su explicación. Y Belsasar, o Daniel, le contestó: ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. Su majestad vio también un santo ángel centinela
que bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjenlo que entre la hierba del campo. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales. Esta es la explicación en corto, lo que Daniel estaba confesando, lo que representaba. Cuando aquel rey llegó a escuchar el significado entrecortado que le decía al principio, repitiendo Daniel lo mismo que le había confesado en orden el rey, él le dijo de esta manera: su rey, su majestad, será separado de la gente y vivirá con los animales. Comerá hierba como los bueyes y el rocío le empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad o el rey durante 7 años. Escuche el porqué. Hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos y que es Él el quien pone como gobernante a quien Él quiere. Tenía un propósito Dios en castigar a este varón, permitiendo que su mente sea transformada y deje de pensar como un humano y llegue a actuar como una bestia. Esto no es un cuento, esto no es una historia más. Esto es un mensaje basado en alguien que tuvo su tiempo de vida aquí en la tierra y que llegó a experimentar ese contacto con Dios, no solo con su amor, sino con su disciplina. Porque Dios a todos nos hace el llamado y nos hace el favor de permitirnos tener el conocimiento de que hay un Dios altísimo. Aunque muchos aquí en la tierra, no todos, pero sí muchos, que se crean dioses ajenos, que se inventan poderes para dárselos a quien sea con cualquier nombre. Y es que existe un Dios altísimo que es celoso con su pueblo y con su propio poder. Y que Dios, así como ama, también disciplina. Pero ¿quién de nosotros podríamos amar también la disciplina de Dios si muchos de nosotros, los seres humanos, huimos o nos quejamos aún cuando nos corrigen? Es que a veces Dios tiene que buscar, como el buen padre aquí en la tierra, de sujetar a su hijo, a su hija, a la fuerza brava, para poder disciplinarlo, porque no entra en sí la verdadera disciplina. Por más amor que uno tenga, Dios no puede solapar por el amor que nos tiene la sinvergüencería del ser humano, o simplemente una mente pervertida, una mente alejada del verdadero conocimiento que Dios nos imparte cada día. Por eso este hombre, siendo rey, teniendo todo a su placer, llegó a ese extremo de comer como una bestia. Totalmente le crecieron las uñas de su mano y se arrastraba y comía con los cerdos. Si es que usted quiere creer lo que nos indica la palabra de poder, el mismo Espíritu Santo de Dios le convencerá sin que nadie le venga a predicar, sin que nadie le venga a estar corrigiendo. Oye, deja de hacer esto, deja de dañarte a ti mismo y a los demás que te rodeen. Cuando usted aprende a darle el lugar que le corresponde al Dios
es ahí cuando usted se le abrirá el entendimiento. Y no permitirá lo que dice la palabra de Dios, que el mismo diablo, el padre de mentira, venga y revuelva los pensamientos del ser humano y lo transforme y lo cambie de bueno a malo. Porque es que eso es lo que hace Satanás, el maligno. Y no podemos ignorar lo que Dios nos advierte. Pero continúen conmigo. Vamos a considerar la lectura bíblica una vez más. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo. Esto está en el libro de Daniel capítulo 4 y el versículo 31. Recuerden que les dije que iba a saltarme porque tengo que respetar el orden y el tiempo que nos dan, que nos permiten en este enfoque bíblico. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismísimo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Luego de ahí viene justamente la curación de Nabucodonosor, que se enfocó al principio de la lectura, cuando él aprendió a reconocer, aún con el poquito entendimiento que se le llegó a esclarecer en esa posición en la cual él ya se encontraba. ¿Qué significa con el tema de los terians hoy en día que está revolucionando en mayor ganas? Hoy en día la mayoría de los jóvenes está en esa tendencia. Pero recordéis y analicen bien lo que estoy diciendo. No es para juzgar ni condenar, porque ese no es mi papel, no es mi tarea. Dios se encarga de aquello. Pero sí es mi tarea, como el de cada uno de nosotros los cristianos activos, aquellos que somos siervos útiles, aquellos que somos utensilios de Dios en sus manos, de esclarecer los puntos de vista de muchas personas que llevan un error en su mente. Recordemos y analicemos que en algún momento dado también la sociedad llegó a sorprenderse en mayor ganas cuando también tenía anteriormente su historia, sus inicios. Y hablamos de los transexuales, de los homosexuales, que también llegaron a identificarse cambiando el género que Dios ya les había concedido. Es que el diablo no se limita. El diablo buscará la manera de destruir su mente y su cuerpo. No se limita a cambiarle a la gente normal que está sobria para volverla ebria. No se limita en la mujer que debe de cuidar su cuerpo para no desperdiciar lo que muchos lo manoseen, y justamente le mete en su mente un pensamiento disfrazado de necesidad, que puede tenerla, pero es una falsedad, es una trampa para dañar la imagen que Dios le dio. No se limitará justamente de lo que está haciendo ahora, de cambiar la mentalidad de los jóvenes para disfrazarse, como lo hace mucha gente en Halloween, que se dejan llevar por esa falsedad disfrazada, por esa opinión del mismo Satanás, para disfrazarse. Y es ahí donde va usted sumando y sumando el desorden que está acabando en la sociedad. Por eso digo yo
Que es importante considerar la palabra de Dios para dejar de tener ese espacio a un pensamiento desordenado que tarde que temprano traerá las consecuencias que se están dando. Quiero considerar otro tema bíblico, otro pasaje bíblico, y quiero que me acompañen, mis amados. En el libro de 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, escuchen esto. Capítulo 4, versículo 4. Pues como ellos no creen, escuche por favor y tome el asunto. Pues como ellos no creen el Dios de este mundo, que ese es Satanás, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Imagen viva de Dios. Dios siempre buscará la manera de que el ser humano, e incluso de aquellos que de Él mismo se han apartado, habiéndolo despreciado, se han apartado del camino verdadero para estar en el camino falso. Y es ahí cuando el padre de la mentira, el Dios de este mundo, este Dios común, que buscará que se le sea adorado por medio de imágenes, cuando Dios rechaza aquello, porque eso no involucra la verdadera adoración. Es ahí cuando el enemigo, ese enemigo de Dios y nuestro, involucrará en nuestra mente para mentirnos, para hacernos cambiar de pensamiento, para hacernos guiar justamente en el camino falso y no en el verdadero. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos que nos mantenemos activos en la empresa de Dios? No solamente predicamos, sino también que nos preocupamos y nos ocupamos de que aquella gente que se está desviando del verdadero camino vuelva y retorne. Por eso me enfoco en este tema de los Terians, porque usted padre, usted madre que está a cargo de sus hijos, sea considerando el consejo del Dios divino. Instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuera viejo, sea cuando sea más adulto, adolescente, joven, viejo, no se aparte de él. Usted padre, usted madre, no espere a que le venga un acontecimiento como el que se está enfrentando ahora con sus jóvenes hijos. Si no se vuelven terias, se vuelven asesinos. Si no se vuelven drogadictos. Ni bien comienza la adolescencia y comienzan con esas desbaraciones por su mentalidad que ya ha sido fracasada por el mal ejemplo de esta sociedad, involucrándonos a ustedes, involucrándonos a todos los que formamos familia cercana, lejana. El llamado de Dios sigue activo mientras Dios permita que se siga dando, porque en algún momento ya no habrá oportunidad de que esta palabra siga siendo expuesta por cualquier circunstancia. Pero aún así, todos estamos siendo tocados por Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Así que, mis amados, cualquier circunstancia que se llegue a venir, también tenemos que estar preparados en lo espiritual. No solamente para acoger de pronto de manera secular: ay, mi hijo, ay, mi familia, Juliana de tal se metió en problemas, vamos a llamar a la policía, vamos a buscar esto,
ha dejado a un lado lo que es el mandato de Dios y su consejo sano. Porque el ser humano ha ignorado por voluntad propia el mensaje del Dios divino y prefiere pasar momentos alegres con sus hijos, con su familia, con su pareja, consigo mismo, en placeres donde Dios no está involucrado. Solo su propio provecho que no le durará mucho tiempo y que en realidad desde ya está alejado de Dios. Quiero que consideren conmigo otros versículos bíblicos que la palabra de Dios nunca retornará vacía y le hablará mucho mejor y más centrada de lo que sale de mi propia boca. En el libro de Salmos, Dios nos sigue disciplinando. Busquemos el libro de Salmos, capítulo 32. Versículo 8 y 9. Aprendan a amar la disciplina de Dios. Es que Dios castiga así y muchas veces es necesario a veces el castigo. Es importante porque nosotros, cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos hasta dónde podemos llegar de ser disciplinados o lo contrario. Salmo 32, 8 y 9. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Pero no seas como el mulo o el caballo que no puede entender. ¿Se da cuenta cómo Papito Dios nos habla? No seas como el mulo, como el caballo que no puede entender. Yo te daré consejos, yo te instruiré. Si usted aprende a dar ese espacio para que Papá Dios le hable a su vida y a los suyos, será maravilloso poder llegar a entender. Quiero considerar también otro versículo bíblico que lo he considerado en este enfoque espiritual. Hermano Aarón, dice, hermano Aarón, se escucha hasta acá, no sea malito, por favor, gracias. Esto de la palabra de Terians, según el diccionario común, no está registrado, pero está en el enfoque de registrarlo con su concepto. Y según las noticias que he estado enfocando para este precepto, esta actividad, como la vida en pareja de una manera distorsionada, ya tiene su enfoque legal de permiso. Se está enfocando para que esta actividad de los Terians, que según ciertos comentarios de muchas personas no les hace daño a nadie, que solamente es un estilo de vida singular, como un disfraz y nada más, como lo que nosotros podemos visualizar. No todos festejamos y gracias a Dios por ello, pero sí la mayoría lo hace de una manera perdida, lo que es el Halloween. Ya es una fiesta permitida en muchas naciones. Y es así como esto de los Terians,
va a repercutir con permiso legal en ciertas naciones. Y por eso es importante considerar el consejo de Dios hasta para esa situación que sí afecta a la generación en la que vivimos. Porque ya este mundo está bastante desordenado. Y muchos aplauden al mal y no al bien. Muchos se suman al mal y llegarán a terminar como un animal. Esto es una plaga. Esto es una plaga, la cual representa pecado ante Dios y enfermedad ante la sociedad. Y por eso, esta palabra también se ve registrada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en donde también se habla sobre la bestia. Hoy en día, usted ve cuando es el tiempo de carnaval, en mayor cantidad, mucho más todavía en Brasil, como hacen hasta imágenes del dragón, del demonio en sí, que representa esa bestia, es la que está buscando la manera de adobar, de encebar la sociedad en sí. Y hay de aquellos que se sumen a festejar la fiesta de Satanás. Todo lo que tenga que ver en representación con el diablo vendrá con esos disfraces. Y si usted se suma a festejar con disfraz o sin disfraz para aplaudir aquella actividad, se suma para ir a donde van todos a la perdición, que es al mismo infierno, en donde está ese lugar siendo creado por Dios para el diablo y para sus seguidores. Por eso, mis amados, es importante mantenerse en alerta y buscar la ayuda de Dios, buscar el camino de Dios y no estar apartado de Él. Culmino con esta parte bíblica y quiero que me acompañen, por favor. Buena. Bendiciones, varón. En el libro de Romanos, capítulo 1, está antes de las cartas de los Corintios. Leamos a partir del 20 en el literal B. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, porque aunque hayan conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. A oscuras. Y cuando usted sigue leyendo, habla justamente de que la gente ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su manera de vivir, teniendo relaciones íntimas, las mujeres con mujeres, los hombres con hombres, y su mente se ha depravado, que ya piensan como animales y actúan como tales. Tanto es así que se ve en la vida real que muchos seres humanos aún conscientes ya ni siquiera tienen un enfoque en el placer sexual, porque ya no lo realizan hasta con personas aún siendo pecadores y pecando en la actualidad, sino que se basan más allá, utilizando como medio sexual a un animal. Es por eso que la mente depravada, la mente podrida, tiene sus inicios, tiene sus enfoques.
Pero también hay esperanza para aquellos que, como aquel rey Nabucodonosor, aún en ese momento en que ya estaba siendo transformado como una bestia, aún así le llegó quedándose un poquito de entendimiento para lo único que pudo hacer, lo mejor que pudo hacer, en reconocer al Dios Altísimo como el Dios verdadero, porque tenía muchos dioses y de todos quería buscar algún beneficio. Cuando uno busca a Dios, hace dioses, es para ver algún beneficio. Pero puede llegar que también se nuble su mente y quiera cambiar al Dios verdadero, la verdadera adoración al Dios Altísimo, poniéndose ante un yeso. Y tengo que decirlo, como lo dice la palabra de Dios: tienen ojos, pero no ven; tienen pies, pero no caminan; tienen manos, pero no palpan; tienen oídos, pero no pueden oír. Dios nos favorece a todos. Dios nos da el aire a todos, aún sin merecer. Mas sin embargo nos dio dominio propio, libre albedrío, para que nosotros mismos aprendamos a reconocer al Dios Altísimo, al que creó el cielo y la tierra, al que es reconocido desde el principio. Pero le toca a usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano en la fe, que se ha apartado de reconocer al Dios verdadero, reconocer su falta, reconocer su lejanía de Él. Así que, una vez más, todas las cosas que se están aconteciendo tienen su raíz y tienen su mensaje bíblico, tienen su consejo de parte de Dios, el Dios Altísimo. Y se le extiende una vez más la invitación a que se reconcilie con Papito Dios, a que considere su mal camino, su mal pensamiento, porque el diablo siempre buscará la manera de cambiarle su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar. Y los hijos de Dios siempre haremos la diferencia ante los hijos del mal. Así que, si usted quiere, si usted dispone en su corazón, aproveche el tiempo que Dios le da de vida, reconcíliese con Él, vuelva al camino verdadero y apártese del camino del mal, que solo le traerá malas consecuencias y lo llevará a aquel lugar que está siendo destinado para el diablo, sus seguidores. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero Dios nos da la oportunidad de escoger nuestra propia vida, de escoger lo que en realidad nos beneficia o tal vez nos perjudica. Que Dios me los bendiga una vez más. Vamos a dar gracias a Papito Dios por este enfoque de alerta, por este sustento que Dios todavía nos sigue dando para reconciliarnos con Él, para dejar de tener la mente perversa, el corazón endurecido y basarnos solamente en lo que nosotros como humanos pensamos. No nos alejemos de Dios, no nos apartemos de Él y busquemos de Él cada día. Puede ser el último suspiro que tengamos hoy en día. Dios me los bendiga y demos gracias a Papito Dios. Papito Dios, gracias por este enfoque, por su consejo sano, su consejo sabio y la oportunidad que usted nos da cada día para acercarnos a usted. Perdónenos, perdónenos, perdone a esta nación entera
Y permítanos, Señor mi Dios, tenerlo a usted como el Dios vivo, ese Padre de verdad, y no alejarnos de usted. Gracias por permitirnos considerarlo como nuestro Padre de verdad, ese Padre que ama a su Hijo y lo corrige. Gracias por corregirnos, por instruirnos en el camino de la verdad mediante Jesucristo. Gracias por su Santo Espíritu, que es el encargado de darnos a entender lo que realmente es el pecado. En el nombre de Jesús, gracias, Papito Dios. Amén. Amén y amén. Dios me los bendiga en gran manera. Les extiendo una invitación especial que los sé realizar cada sábado de una manera especial, valga la redundancia. Y es la cadena de oración a partir de las 3 de la madrugada, haciendo un enfoque en la oración. No es lo mismo orar en el día, donde uno a veces tiene todavía esos deseos de estar despiertos, aunque a veces le gane la pereza o cualquier circunstancia ajena. Pero cuando usted ora de noche, a las 3 de la madrugada, usted somete su cuerpo, sus ojos, su mente, para enfocarse de una manera especial y directa con Papito Dios. Y Dios lo respalda. Es más, Dios lo apremia. Y gracias a Papito Dios, porque aún nos permite a muchos estar en esa disciplina, en esa carrera del buen soldado que milita. Porque un buen soldado aquí en la tierra, ¿qué hace un buen soldado? Va a donde le manda su mayor, y si tiene que dejar de comer, deja de comer. Apenas llevará una botellita de agua, pero tiene que estar alerta para los enemigos. No se puede dormir y no manda cualquier soldado. Así somos los soldados de Cristo. Nos preparamos, sujetándonos, sometiéndonos al Dios divino y haciendo lo que hacemos en esta empresa, predicando la palabra del Dios vivo. Un abrazo fuerte para quien lo quiera recibir. Dios me los bendiga.